A esta hora nos acompaña la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Ministra, muy buenas tardes, un gusto tenerla aquí con nosotros. Muy buenas tardes para ustedes, para todos sus televidentes en la región de Santander. Espero poder acompañarlos y absolver las inquietudes que han venido planteándonos. Ministra, precisamente lo que se ha manejado acá en el oriente colombiano es la reactivación del transporte, especialmente transporte terrestre y transporte aéreo. ¿Cómo va a ser como tal este ejercicio en el país? Bueno, lo primero que quiero decir es que el transporte intermunicipal de pasajeros de corta distancia, es decir, de aquellos municipios que han estado máximo a 40 kilómetros de las grandes capitales y que tienen poblaciones flotantes que entran y salen todos los días a trabajar en las actividades excepcionadas desde el primer decreto de aislamiento obligatorio, ha estado en funcionamiento. Ahora bien, precisamente como se ha venido avanzando en el proceso y como lo ha anunciado el señor presidente, en la medida en que cada día hemos abierto más actividades productivas con los debidos protocolos de bioseguridad, en los últimos decretos de orden público queda claro también que si los alcaldes se ponen de acuerdo, es decir, el alcalde de salida y el alcalde de llegada, se podrían hacer pilotos para restablecer el transporte intermunicipal de pasajeros de media y larga distancia, así como el transporte aéreo. En el caso del transporte aéreo no existe aún el protocolo, esperamos que esta semana lo adopte el Ministerio de Salud, pero en el caso del transporte terrestre intermunicipal el protocolo ha sido adoptado ya desde el 9 de abril, primero por circular y el 24 de abril mediante la resolución 677 del Ministro de Salud. En este orden de ideas, ministra, por ejemplo, aquí en Bucaramanga hay muchas personas que desean viajar hacia diferentes partes del país, pero las empresas en estos momentos son las que están colocando como ese pero, como esa traba. ¿Qué pueden hacer ellos? Mire, lo primero es decir que más que traba, en este momento, en la medida en que entramos en una etapa de tratamientos diferenciales según cómo se comporta la pandemia en las regiones, lo que el gobierno ha planteado es el hecho de que se puedan hacer unos pilotos de la mano de los alcaldes de los municipios. Es decir, para que una empresa de transporte intermunicipal pueda ofrecer de manera comercial un viaje, tiene que haber el alcalde de salida del bus y el alcalde de llegada, tienen que haber ambos presentado una comunicación al Ministerio del Interior, quien consultará con el Ministerio de Salud para efectos de dar esa autorización, y esos son los pilotos que nos van a permitir ir abriendo de manera gradual la conectividad dentro de Colombia y obviamente demostrando que la actividad se puede desarrollar con seguridad, con los protocolos de bioseguridad y garantizando que no se convierta en una fuente de contagio para las personas. Ministra, ya es bueno también recordarle a las personas el ejercicio que se ha hecho como tal para la reactivación de los vuelos nacionales e internacionales. ¿Cuáles son las fechas que se están manejando? Como también lo ha planteado el señor presidente, la reactivación del ingreso de viajeros internacionales, porque reitero que lo que está prohibido es el ingreso de viajeros internacionales, está vinculada a la emergencia sanitaria, es decir, la emergencia sanitaria se amplió hasta el 31 de agosto y por tanto en el mes de septiembre se reactivarían los vuelos internacionales, obviamente sometidos a los acuerdos bilaterales entre países. No es inmediatamente todo, los países han venido trabajando y van a seguir evaluando cómo se desempeña la pandemia durante los meses de junio, julio y agosto y probablemente va a ser acuerdos bilaterales dentro del marco de la OASI para decir hacia dónde se reactivarían los vuelos. En el caso del transporte aéreo doméstico, lo que también se ha planteado es que aún no existe una definición general para la reapertura, pero ya expresamente se ha planteado la posibilidad de que exista unos pilotos, siempre y cuando el alcalde de salida y el alcalde de llegada así lo soliciten de manera conjunta al Ministerio del Interior y eso se coordinará con el visto bueno del Ministerio de Salud. Nosotros realmente lo que hemos venido haciendo es ser facilitadores del proceso, socializando los protocolos de bioseguridad en el caso del transporte terrestre que ya existen y también el proyecto de protocolo de bioseguridad que está muy avanzado y que está a puertas de ser adoptado por el Ministerio de Salud. Ustedes han tenido, ministra, reuniones todos los días, hablan de una, de otra forma de poder de que esto vuelva a la normalidad y entre esas reuniones está también un beneficio para los transportadores con créditos a través de Bancoldes. ¿Cómo lo pueden ellos manejar para tratar de aliviar un poco toda esta situación?
Así es, desde la expedición del decreto 575 del año 2020, eso fue alrededor de un mes, hubo una reforma interna en el presupuesto del Ministerio de Transporte, que como sabes es un ministerio que eminentemente regula política pública, pero que no tiene instrumentos financieros. Ese decreto permitió que aportáramos 5.000 millones de pesos a Bancoldex para hacer un convenio que con esos recursos nos permitiera subsidiar la tasa de interés. El convenio fue suscrito finalmente el viernes y a partir del jueves pueden ir todos a los bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y cooperativas financieras que tengan cupos con Bancoldex, en donde ya estará en firme la línea de crédito que va a movilizar hasta 95.000 millones de pesos, especialmente para el sector del transporte terrestre de pasajeros, transporte terrestre de carga, transporte fluvial y las terminales de transporte. Como ministra, le digo, la idea... ¿sí? Ministra, una pregunta. ¿Y esta plata, por ejemplo, que le entregan a los transportadores, es libre, de libre inversión o tiene una destinación? Esta línea de crédito que movilizará hasta 95.000 millones de pesos es sobre todo para darles liquidez en su capital de trabajo, es decir, para garantizar el pago de sus costos de operación, de la nómina, de los costos operativos, inclusive del pago de las cuotas de los leasing, porque entendiendo que ha estado paralizada la actividad, pues ha sido difícil obtener ingresos. Esta línea lo que busca fundamentalmente es dar esa liquidez que les permita asumir de alguna manera esa inactividad derivada de la pandemia, y lo que va a tener es unos puntos menos en tasa de interés comparados con la tasa de interés del mercado. En el caso de la banca tradicional, hasta 2 puntos menos de la tasa de interés del mercado, y en el caso de las microfinanzas, las entidades microfinancieras, puede tener una disminución de hasta 5 puntos frente a la tasa de interés del mercado. Pues con estas buenas noticias, ministra, le agradecemos por haber estado acá en Oriente Noticias. Muchísimas gracias a ustedes y esperamos, como todo, el Ministerio tendrá a disposición no solo información, sino estará realizando webinars y seminarios de capacitación con los distintos gremios de los transportadores para indicarles cómo es la mejor forma de acceder a estas líneas de crédito. Muy bien, ministra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Era la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, dando las nuevas pautas para la reactivación del transporte en el país.